Cordial saludo, espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar en esta sección viendo otro conjunto de funciones. Espero que Dios bendiga sus vidas y agradezco mucho que se encuentren aquí conmigo disfrutando de este proceso de formación. Deseo bendiciones a todos. Vamos a comenzar con el apartado de funciones matemáticas. Vamos a hacer referencia a la función sumar.si, sumar.si.conjunto y suma producto. En este caso, esta es la plantilla que vamos a trabajar, ya ustedes cuentan con ella. Y tradicionalmente nosotros hemos venido trabajando algunas funciones matemáticas, como la función suma. La trabajamos anteriormente, estamos acostumbrados a ella y sabemos que si nosotros queremos sumar una celda utilizando la función suma, entonces lo que hacemos es suma, abrimos paréntesis y cerramos y seleccionamos todos los valores que vamos a sumar. Eso lo vimos en su tiempo, seguimos la secuencia. Aunque no queda de más recordar, aquí podemos hacer las tres comparaciones. Vamos a escribir acá que vamos a utilizar la función suma. Y lo que hacemos es lo siguiente. Igual, sumar, suma, ¿qué digo? Abro paréntesis, selecciono los datos que deseo sumar y presionamos Enter. Y aquí tenemos, en este caso apareció en euros, debemos cambiarlo, voy a cambiarlo a formato de contabilidad. Y aquí tenemos la suma total de todos los precios. Eso es si todos los datos se encuentran en una misma columna. Pero ¿qué pasa si los datos los tenemos separados? Ya también creo que sabemos, sin embargo vamos a hacer un repaso. Digamos que el 3 está por aquí, el 2, el otro 2 por acá y un 4 por acá. Y nosotros deseamos sumar esos valores con la función suma. Entonces lo que hacemos es igual suma, selecciono el 3, me guío de la ayuda de la sintaxis de la función, el pequeño mensaje me dice que separo los números por punto y coma, selecciono el otro número, lo separo por punto y coma y selecciono el otro número. Y de esta manera nosotros podemos utilizar lo que es la función suma, sumando valores que están en distintas celdas y presionamos Enter, que no están en la misma columna. Y eso hace el mismo proceso de sumar para ver esta breve anotación. Luego de eso, vamos a utilizar, tenemos la función sumar.si, sumar.si conjunto. En este caso, vamos a hacer una breve modificación. Aquí dice total, bueno, estamos en dólares. Total dólares de viviendas vendidas en la calle central. Entonces, primero vamos a utilizar lo que es la función sumar.si. ¿Qué es lo que hace esta función? Si queremos detallar la sintaxis, vamos a escribir igual, sumar.si. Y si observamos, esta función recibe dos parámetros obligatorios, que es el rango y el criterio, y un parámetro opcional, que podríamos decir como el rango de la suma. Pero vamos a utilizar todos los parámetros para comprender qué hace cada uno de estos parámetros. Entonces, miren que lo primero que me pide es el rango. Vamos a sumar para este ejercicio el total de todas las viviendas que se encuentran en un estado vendido. En este caso, la función sumar.si lo que va a hacer es, me va a sumar el conjunto de valores que cumplen una condición, que nosotros en Excel la llamamos criterio. Entonces, miren, vamos a hacer la suma del total de todas las viviendas que se encuentran en estado vendido, solamente las que se encuentran en estado vendido. Entonces, primero voy a seleccionar el rango. Cuando pregunta por el rango, es la columna donde se van a encontrar los diferentes valores, en donde se va a validar el criterio. Entonces, como vamos a preguntar por el estado vendido, voy a seleccionar toda la columna de estado. Y hemos seleccionado
esa primera parte que va a ser nuestro rango, punto y coma. Y en este caso viene el criterio. Nosotros lo podemos escribir o podemos hacer referencia a la celda en donde se encuentra el contenido que va a cumplir el papel del criterio. En este caso voy a seleccionar aquí la celda que tiene el estado de vendido. Entonces hemos definido como criterio que debe ser el estado vendido. Ese criterio se va a validar en ese rango que hemos seleccionado de valores. Punto y coma, y ahora corresponde al rango de la suma. El rango de la suma, miren que son todos los precios, todos los valores numéricos. Entonces, seleccionamos aquí todos los precios y cerramos paréntesis. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer lo siguiente. Él va a buscar dentro del rango del estado todas las que pertenecen al estado vendido y me va a sumar el precio de cada una de ellas. Entonces vamos a presionar Enter y miren, ¿qué tenemos? Tenemos aquí 950,000. Entonces, si observan, lo que ha hecho es, miren que aquí tenemos vendido, acá tenemos vendido y estos vendidos. Ha tomado las casas, las viviendas que se encuentran en estado vendido. Las ha tomado. Y me ha sumado esos valores porque cumplen con el criterio del estado de vendido e ignora los criterios que no sean definidos. Anteriormente estábamos trabajando con la función, con las funciones lógicas, como era la función sí. Entonces, esta es como una pequeña familia de la función sí. En este caso lo que hace es, va a sumar los valores que cumplen la condición, que cumplen el criterio. Y el criterio que definimos fue que pertenecieran al estado vendido. Entonces miren que aquí tomamos 200 más 300 es 500, más 250, 750, más 200, llegamos a $950,000. Y miren, aquí lo tenemos. Eso es para evitar nosotros sumar uno a uno, sino que definimos el criterio. Primero definimos el rango, el conjunto donde encontramos todo el conjunto de valores, donde se va a validar el criterio. Después definimos el criterio, que en este caso hemos definido que es el estado vendido. Luego de eso, los rangos de suma que corresponden a los valores, en este caso a los precios de cada una de las viviendas. Y presionamos Enter y eso trabaja, nos arroja el resultado. Y miren que tenemos el mismo resultado. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa si? Miren que aquí lo hicimos fue trabajando, seleccionando la celda donde estaba el estado. Vamos a ver, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora trabajando con el estado disponible. E incluso todo eso lo podemos implementar en una sola celda, ayudándonos de las listas que ya sabemos hacer de opciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, en este caso, pero ayudándonos de la que hicimos anteriormente. Entonces lo primero que hicimos fue sumar punto sí, abrimos paréntesis, o la podemos seleccionar. Lo primero que hicimos fue seleccionar el rango. El primer parámetro es el rango de valores donde se va a buscar el criterio, punto y coma. Vamos a definir el criterio. Sabemos que lo podemos seleccionar, pero vamos a ver una variante. En este caso de seleccionarlo, vamos a escribir entre comillas disponible. Miren que he escrito disponible todo en mayúscula. Y vamos a ver. Punto y coma viene el rango de la suma, que en el rango de la suma se refiere a todos los precios de las viviendas. Entonces selecciono todos los precios de todas las viviendas y vamos a presionar Enter. Y miren que me ha sumado todos los valores que corresponden a disponible. Entonces aquí tenemos el primer disponible y tenemos el segundo disponible. Si sumamos esos dos, vamos a tener
$485.000. Miren que en este caso hemos utilizado otra vez sumar.si. Pero en este caso el criterio no seleccionamos la celda, sino que lo escribimos entre comillas para que me compare con ese texto específico. Entonces ya hemos visto lo que es sumar.si. Vamos a ver ahora sumar.si conjunto. Sumar.si.conjunto nos habilita la posibilidad de preguntar por más de un criterio. Es decir, podemos preguntar por las casas cuya dirección sea central y que estén en estado vendido. Por eso, como dice aquí, total dólares de viviendas vendidas en calle central. ¿Qué tenemos? Un primer estado que debe ser vendido y un segundo estado, o una segunda condición. Una primera condición que me dice que deben estar en estado vendido y la segunda condición que debe ser en calle central. Se debe cumplir que se encuentren en estado vendido y además que pertenezcan a la calle central. ¿Cómo podemos hacer eso? Para eso nos ayudamos de la función sumar.si.conjunto. En este caso, recibe como mínimo 3 parámetros. Puede recibir más. El primer parámetro corresponde a lo que es el rango de suma, es decir, todos los valores numéricos, todos los precios de las viviendas, que en este caso es esta columna, todos los precios, punto y coma. Luego viene el segundo criterio, que en este caso miren cómo lo llama, rango criterios 1. Se refiere al primer estado, a la primera condición, al primer rango, donde vamos a buscar nuestro criterio 1. En este caso vamos a solucionarlo como si estuviéramos preguntando por el estado vendido solamente. Entonces selecciono todos los estados de cada una de las viviendas. Y el criterio que se ha definido para ese caso, vamos a preguntar que sean en estado vendido. Entonces selecciono y miren, lo que estoy haciendo es solucionar lo mismo que habíamos hecho utilizando la función sumar.si. Y puedo cerrar paréntesis hasta aquí y ella me va a trabajar. Y lo que va a realizar es, va a sumar todas las viviendas que se encuentran en estado vendido. Entonces miren, si yo presiono Enter, me da el mismo resultado que el anterior. Pero lo que potencia sumar.si.conjunto es que nos permite validar más de un criterio. A diferencia de la función sumar.si, que lo que me permite validar es un solo criterio, sumar.si conjunto me amplía esas opciones. Como ya preguntamos por el estado de vendidos, ahora vamos a preguntar que además pertenezcan a la calle central. Entonces, miren que ya tenemos la primera condición aquí, el rango de suma, el primer rango que corresponde al estado de las viviendas y definimos el criterio que fuera vendido. Luego, punto y coma, ahora viene el rango del criterio 2, que es donde encontramos todos los valores donde se encuentra la dirección de la vivienda, porque en este caso vamos a preguntar que sean en calle central. Para eso vamos a seleccionar todos los valores de las direcciones de la vivienda. Además, vamos a definir el criterio, punto y coma. Ya definimos el rango, ahora tenemos que definir el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que pertenezcan a la calle central. Entonces voy a seleccionar esta celda aquí que contiene el mensaje de calle central y ya puedo cerrar hasta aquí. Lo que estamos haciendo es
validar que las viviendas pertenezcan al estado vendido y pertenezcan a la calle central. Si cumple esas dos condiciones, vamos a sumar esos precios. Entonces, primero el rango de suma, que son todos los precios de la vivienda. Segundo, el rango del criterio 1, que en este caso es todos los estados de las viviendas. Definimos el criterio 1, que en este caso corresponde a lo que es el estado vendido. Después, punto y coma, definimos el rango de criterio 2, que son todas las direcciones de la vivienda. Y por último, definimos el criterio 2, que en este caso el criterio 2 es que pertenezcan a calle central. Y luego eso cerramos paréntesis y presionamos Enter. Si queremos agregar otro criterio más, lo único que tendremos que hacer es punto y coma. Nos pregunta por el rango del criterio 3. Y después punto y coma definimos el criterio 3. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Ustedes lo pueden probar. Voy a cerrar aquí. Cierro paréntesis. Y vamos a presionar Enter. Y me dice que el total de las viviendas que están en estado vendidas y en la calle central es $450,000. Vamos a verificar. Aquí, esta pertenece a la calle central y está en estado vendido. Qué bien. La otra central, pero es norte. Y acá encontramos la otra central y vendido, donde se cumplen esos dos criterios, estas que tenemos seleccionadas. Y tenemos 200 más 250. Llegamos a 450,000. En este caso, como la información que estamos evidenciando es corta, es pequeña, no es un volumen de registros, entonces amplios, entonces lo podemos verificar aquí sencillamente, pero es para comprender los conceptos al momento de utilizar estas funciones. Ya sabemos, sumar puntos y, bueno, nos permite validar un criterio. Si se cumple un criterio, va a sumar esos valores que cumplan un criterio. Y la función sumar puntos y punto conjunto se utiliza es para validar más de un criterio, ya sean 2, 3, 4. Como mínimo podemos validar uno con la función sumar puntos y conjunto. Pero esta se utiliza es cuando vamos a validar más de un criterio. Es decir, que nosotros queremos sumar los valores de las boletas que se tienen en la dirección norte, pero en la parte baja, por así decir, que cumplan esas condiciones. Otro ejemplo fuera de lugar es que nosotros queremos sumar todas las notas de los estudiantes que pertenecen al grado séptimo, cuya edad sea menor a, digamos, 13 años, por así decir. O podemos realizar una clasificación. En este caso estamos aplicando esto para obtener el precio total de las viviendas vendidas en calle central. Es decir, hay una serie de viviendas que están en calle central, hay algunas que están en estado disponible y otras que están en estado vendido. Lo que nosotros estamos realizando es obtener el total de las viviendas que están en estado vendido en la calle central. Eso es lo que estamos haciendo. Luego de eso, vamos a utilizar otra pequeña función, que es la función suma producto. Entonces, vamos ahora con lo que es suma producto. Para trabajar con suma producto, nos vamos a apoyar a hacer lo siguiente. En este caso, yo lo que he realizado es esta pequeña lista aquí, que ya les expliqué cómo hacer esto en clases anteriores, en temas de formato condicional, cómo podríamos aplicar esto para identificar, en este caso, a los productos que pertenecen a cierta categoría, utilizando el tema de formato condicional. Esto lo pueden ir haciendo, lo saben hacer, lo pueden implementar, y cuando estemos en la parte de asesoría, vamos a ver si lo logramos implementar, si nos acordamos y seguimos trabajando
este tema de formación. Al igual, lo que queremos hacer nosotros es obtener el total. El total de todas las unidades. Lo que vamos a hacer aquí, el precio total. Entonces, en este caso aquí tenemos las unidades y acá el precio por unidad. Digamos que nosotros queremos saber el precio total. Si no conocemos lo que es la función sumar, suma producto, lo que nosotros haríamos era, en la celda de al lado acá sacaríamos las unidades y las multiplicaríamos por el precio unitario. Y aquí teníamos el precio total del producto 1. Y arrastraríamos para tener el precio total de cada producto. Y lo último que haríamos era sumar todos estos valores. Y tenemos el precio total de todas las unidades de los diferentes productos, que sería en este caso $26.705. Pero miren que hemos hecho, digamos, como un proceso algo extenso. Entonces, la función suma producto lo que me permite es solucionar este tipo de tareas de manera sencilla. Para eso, lo que nosotros haríamos es lo siguiente. Aquí en el total de inventario lo que haríamos es el total de las unidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo podríamos hacer igual. Simplemente suma y seleccionamos todas las unidades. Y si presionamos Enter, en este caso, esto tenemos que dejarlo no en pesos, sino en números. Y aquí tenemos que se tienen 442 unidades de todos los productos a nivel general. Si vamos a lo que es al total precio, lo que nosotros hacemos es suma producto, y esto lo que va a recibir es matrices. Lo llama como matriz. Miren que vemos matriz 1, matriz 2 opcional, matriz 3 opcional. Entonces, cuando es matriz, nos vamos a referir a una columna específica. Esto lo que nos va a permitir es, vamos a seleccionar todas las unidades y vamos a seleccionar todos los precios unitarios. Y eso lo que va a hacer es, internamente va a realizar todo este proceso que nosotros realizamos. La multiplicación para obtener cada uno de los subtotales y después al final realiza toda la suma de esos valores. Entonces, con suma producto sintetizamos ese trabajo y simplemente presionamos Enter y miren que tenemos el mismo valor. En este caso vamos a pasarlo a dólares. Miren, aquí tenemos el mismo valor. Si agregamos decimales, nos damos cuenta que tenemos el mismo valor, el total precio. Y miren qué es lo que hace la suma producto. Este proceso que realizamos aquí de multiplicar unidades por precio por unidad y al final sumar todos estos valores, lo sintetizamos utilizando lo que es la función suma producto. Vamos a realizar nuevamente acá en la parte inferior. Entonces lo que realizamos es igual suma producto primero, aunque también lo podemos hacer si primero el precio por unidad, punto y coma, y después las unidades. De igual manera, eso va a trabajar y va a realizar el mismo cálculo. Entonces, pues, si presionamos Enter, miren que tenemos el mismo valor. Y estamos trabajando con la función suma producto. Y estamos viendo la categoría de lo que es funciones matemáticas. Tenemos otra serie de funciones. En este caso encontramos lo que es la función redondear, redondear punto más, redondear menos, entero y truncar. Vamos a ver estas. ¿Qué nos permiten hacer estas funciones? La función redondear, como ya sabemos, es redondear un número a lo que nosotros llamamos aproximar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, vamos a utilizar primero lo que es redondear. Si hacemos redondear, entonces redondear, vamos a utilizar simplemente redondear. ¿Qué tenemos? Pide dos parámetros. El primero corresponde al número. Vamos a redondear este número, este decimal extenso.
Después me pide el número de decimales. El número de decimales es el número de decimales a los cuales va a redondear. Entonces, si colocamos aquí 2 decimales, nos va a redondear ese valor que digo a 2 decimales. Entonces, si presionamos Enter, miren que tenemos acá y si arrastramos, observen que él ha redondeado los valores a 2 decimales. ¿Sí lo ven? Miren que lo ha redondeado a 2. En esta parte, si observan, vemos 3 decimales, pero ¿cómo sabemos que se ha redondeado a 2 decimales? Específicamente, si miramos el 9,993, miren que en este caso me lo está presentando como 9,990. Entonces, miren que lo redondea a 2 decimales, porque le hemos especificado eso. Si yo en vez de 2 le especifico aquí que a 0, miren que lo va a redondear a 0 decimales y yo arrastro. Y miren que ahora tenemos aquí 0 decimales. Pero si observan, no, es que tenemos 3 decimales. Ah, es por los decimales que se tienen acá, que se están mostrando. Si lo pasamos a formato número normal, miren, ¿qué tenemos? Que lo ha redondeado a sin decimales, porque le indicamos 0 decimales. Pero si yo vengo acá y le indico a un decimal y arrastro, observamos qué pasa, no lo estoy viendo. Entonces, si no lo veo, no lo observo, es porque estamos en esta parte sin decimales. Le podemos agregar lo que es los decimales. En este caso, para evidenciarlo en el trabajo que estamos haciendo, que lo podemos hacer en este caso es copiar. Voy a copiar lo que es el formato, esta celda, para que quede con ese formato. Y miren que ahora sí vemos aquí que lo redondea a un decimal. Si ubicamos aquí a 2 decimales, no le coloqué fue a 12, a 2 decimales, presionamos Enter y vamos a arrastrar. Observamos aquí, miren que lo ha redondeado específicamente a 2, pero él me muestra una serie de decimales muy amplios con base al primero que está trabajando. Pero por eso nosotros podemos optar por limitar acá a que simplemente trabaje vamos a dejar que muestre simplemente 3 decimales para trabajar con esos valores y vamos a denotar cómo trabaja al momento de realizar la aproximación. Lo hace de la siguiente manera. Observemos aquí. Estamos aproximando a 3 decimales. Voy a cambiar a que nos aproxime a un valor entero, a 0 decimales. 0, presionamos Enter y voy a arrastrar. Miren lo que hace. Este me lo deja en 3, este me lo pasa como aproximamos a 0 decimales. Miren que en vez de 5, en vez de colocar acá 4, como tenemos 4.6, lo que hace es aproximarlo. Entonces, como pasa de 5, lo aproxima al próximo entero. Como en la parte decimal pasa de 5, lo aproxima al próximo entero, que es 5. ¿Qué pasa si este valor en vez de ser 4,6 es 4,5? Miren que lo aproxima al mayor, pero si es 4,4 lo aproxima al menor. Eso es lo que hace la función redondear. Dependiendo del valor de la parte decimal, si esa parte decimal es igual a 5 o mayor, va a aproximar, es decir, le va a sumar al siguiente número que se encuentra por delante, le va a sumar una unidad. Entonces, si ese valor es menor a 4, lo va a dejar en ese valor. Si no, lo aproxima al entero siguiente o al número siguiente, para ser un poco más general. Entonces, miren acá,
si tenemos lo que es 4,49, sigue apareciendo él, solamente que si ya tenemos 4,5, va a aproximarlo a 5. Eso es lo que va a hacer. Lo mismo para los demás. Ese es el proceso. Miren, caso contrario cuando trabajamos con números negativos. Cuando trabajamos con números negativos y aproximamos a 0 decimales, en vez de aproximarlo a -2, eso lo aproxima a -1. ¿Por qué? Porque para los decimales funciona de la siguiente manera, para los negativos funciona de la siguiente manera. Los números que están más cercanos a 0 son los mayores y los que están más lejanos a 0 son los menores cuando hablamos de los números negativos. Caso contrario, cuando trabajamos con números positivos. Si son números positivos, los que más se acercan al 0 son los menores y los que más se alejan del 0 son los mayores. En este caso, miren, como aquí aproximamos a un decimal, tenemos -1,2, eso lo aproxima a -1. Y acá si tenemos el -2,5, no lo aproxima a 2, sino que lo aproxima a -3, para que tengamos un poco de claridad en esta parte. Cuando utilizamos la función redondear, si utilizamos redondear punto más, lo que hace redondear punto más es que siempre nos va a redondear al mayor. Entonces voy a hacer igual. Redondear punto más. Voy a seleccionar el número y le voy a indicar los decimales. Vamos a hacerlo a 0 decimales. Entonces miren que en este caso él me redondea siempre, como lo hicimos, al mayor, por así decir, para el caso de los positivos. Mientras que si miramos los negativos, los redondea al menor. Entonces, miren esto. Utilizamos redondear punto más. El 3, el 3,000, ese número, miren que lo redondeó a 4. ¿Por qué? Porque le indicamos de que siempre que se encuentre un número decimal, lo va a redondear al mayor. Al mayor, al mayor. ¿Cuál es el mayor? Como estamos con 0 decimales, el mayor de 3 es 4, por eso redondea a 4. Lo mismo acá para el 4,5 lo redondea a 5. Para el 9,99 lo redondea a 10. Pero para acá, cuando estamos con decimal, con negativos, lo que hace es, en vez de redondearlo a 1, lo redondea a -2. Mírenlo, -2. Y a este igual lo redondea a -3. Si utilizamos redondear punto menos, es que siempre vamos a redondear al menor. Redondear punto menos. Es que siempre vamos a redondear al menor. Entonces selecciono este valor. Vamos a indicarle 0 decimales para este caso. Y presionamos Enter. Miren que me lo redondea siempre al menor. Voy a arrastrar aquí. Me lo redondeó a 3. El 4,5 me lo redondeó al menor, que es a 4. El 9,99 me lo redondeó al menor, que es el 9. Y para los negativos funciona diferente. Redondear punto menos lo que hace es redondearlo al mayor. El -1,2 me lo redondea a -1. Y el -2,5 me lo redondea directamente a 2. ¿Qué pasa si trabajamos ahora con la opción del entero? Miremos cómo trabaja la parte del entero. Entonces, entero, selecciono, solo recibe un solo número, el número entero, presiono Enter y eso lo que hace es darme la parte entera. Me obtiene la parte entera del número. Entonces, miren lo que hace. En el caso, si trabajamos con este valor de 3, toma la parte entera que es 3. 3. Aquí tenemos 4,5. Toma solamente el entero e ignora la parte decimal. Y me entrega el 4. Y aquí tengo 9,99. Me toma la parte entera, me ignora la parte decimal y me da el 9. Pero aquí lo que hace para los negativos se comporta diferente. Nosotros diríamos, toma la parte entera e ignora lo demás. Me tendría que dar -1. No, señor. Lo que hace es que lo aproxima al menor.
Entonces miren que tengo aquí menos 1,2, pum, me entrega acá menos 2. Eso es lo que hace la función entero. Aquí tengo menos 2,5, me lo redondea al menor y me entrega el menos 3. Si voy aquí a la parte de truncar, vamos a hacer lo mismo. Truncar. Selecciono lo que es el número y puedo seleccionar también lo que es el número de decimales. Vamos a probarlo sin número de decimales, que es opcional. Entonces, presiono Enter, miren que me entrega los mismos valores. Si lo ven, me entrega los mismos valores. Pero truncar, ¿cómo funciona? Truncar sí me va a entregar lo que es la parte entera, tanto para los positivos como para los negativos. Entonces, miran, utilizamos truncar para el 3, me da la parte entera que es 3, para el 4 consigo me da la parte entera que es 4, para el 9,99 me da la parte entera que es 9, para el menos 1,2 me da la parte entera que es menos 1 y para el menos 2,5 me da la parte entera que es menos 2. Y seguimos. Y esto es todo una serie de funciones que se dedican a la parte de aproximaciones, de redondear números. Luego de eso vamos a ver la otra parte que es la función aleatorio y aleatorio entre. Entonces si utilizamos lo que es aleatorio, lo que va a ser aleatorio es no recibe ningún número, no recibe ningún parámetro. Lo que hace aleatorio es que va a generar un número cualquiera entre el 0 y el 1. Entonces, si yo arrastro, miren que aquí esto genera valores aleatorios. Es una función para generar valores aleatorios, como dice. Pero cada vez que yo presiono Enter aquí, miren, si yo vuelvo a arrastrar, miren que cada vez se actualiza. Y miren qué pasa si yo ahora utilizo acá aleatorio entre. Aleatorio entre lo que me permite es definir un límite inferior y uno superior. Digamos que yo quiero tener números aleatorios entre 0 y 10. Entonces esto lo que me va a permitir es que va a generar una serie de números aleatorios entre el 0 y el 10. Números cualesquiera que estén dentro de ese rango. Si yo presiono Enter acá, miren de que se me actualizaron estos valores también. Miren que aquí me generó el 6. Si yo ahora arrastro, miren que también se me actualizó acá. Si yo arrastro acá un poquito, se vuelve a actualizar todo, todo. Esto, tanto esto. Si yo arrastro acá otro poquito, se actualiza todo. Entonces, eso lo que me hace es generar un número aleatorio. Si utilizo aleatorio solamente, voy a generar un número aleatorio que esté entre 0 y que sea menor a 1. Pero si utilizo aleatorio entre, yo defino el límite inferior y el superior. Y entre esos límites me va a generar los números aleatorios para generar valores aleatorios. Tener un detalle, cada vez que se actualice, se van a generar nuevos números aleatorios. Cada vez que haya una actualización, si yo entro aquí y presiono Enter, mire que se actualiza todo. Van a ir cambiando. Ese detalle lo debemos tener en cuenta cuando trabajamos con estas funciones. Si yo entro aquí en el segundo y presiono Enter, miren que se actualiza todos los valores para tenerlo en cuenta. Y en esta sección ya hemos terminado todo lo que corresponde a funciones matemáticas. Entonces, cerramos aquí el caso de funciones matemáticas, aunque hay más funciones dedicadas a esta parte, pero estas digamos que son las más utilizadas. Si ustedes quieren seguir profundizando, lo pueden hacer. Pero vamos a cerrar aquí el espacio de estas funciones matemáticas y que tengan buenos saludos. Vamos a continuar en otro video con las funciones estadísticas. Hasta luego.